Continuamos con esta energía ya llegando a la recta final de esta quinta edición de Click 2025. Antes de ir a nuestra última conferencia del día de hoy, quiero invitar al doctor Mario Humberto Rojo Flores, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y a la licenciada Clara Villarreal, presidenta del Consejo Consultivo Externo de la Facultad. Nos acompañan para un mensaje final. Adelante, Clara. Hola, chavos, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos porque hace 2 ediciones de Click tuve la oportunidad de estar en este escenario compartiéndome con los alumnos con mi conferencia Imagen de Crack. Y una vez que me bajé del escenario, tuve este acercamiento ahora por medio de Mario, que te agradezco, de invitarme a presidir el Consejo Consultivo Externo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Así que el pasado 18 de marzo tomé la presidencia del Consejo Consultivo Externo y yo quiero, no sé si producción me puede apoyar con la fotografía, quiero presentarles el nuevo consejo. Y el nuevo consejo tiene una misión: que ustedes cuando salgan de esta facultad tengan el perfil de lo que las empresas allá afuera están buscando. Confíen en que las personas que están dentro de este consejo están muy conscientes que lo que estamos buscando es que ustedes tengan mejores oportunidades al salir. La vida dentro de la facultad, chavos, no es la misma que la vida del trabajo, la vida laboral, es muy distinta. Por eso se hacen este tipo de eventos. Click es un evento donde te traemos expertos a que te muestren cómo es la vida allá afuera, la vida laboral, que sepas lo que les ha costado llegar a donde están. Y también tengo la oportunidad de decirles que Click es un evento del Consejo. Y como es un evento del Consejo, yo quiero invitarlos a que el próximo Click, como es para ustedes, ustedes participen dentro de Click. ¿En qué sentido? En que en el próximo Click, ustedes nos van a apoyar a quienes van a ser los conferencistas que ustedes van a querer ver en el escenario. Y también vamos a hacer que ustedes vayan participando en Click, porque ¿les gustaría que este evento fuera mucho más grande? ¿Les gustaría que hubiera activaciones como las que nos mostró Olga con empresas? Entonces necesitamos buscar patrocinadores. Y ustedes nos van a ayudar a ir por los patrocinadores. Este es el Consejo Consultivo Externo nuevo que acaba de entrar el pasado 18 de marzo. Se los presento brevemente. Jesús de la Garza, él es CEO de Monarch Leaders, él es coach y terapeuta de CEOs a nivel internacional. Beto Martínez de la agencia M58, Arturo Villarreal de la revista Pro Network, tenemos aquí al director Mario Rojo, en medio estoy yo, su servidora, Beto Estrada, ABC Noticias, Mario Gámez, Dominio Radio y Gamavisión. ¿Quién es el del sombrero? Fernando Suárez Serna, que es nuestro próximo ponente, el bandido. Francisco Lebrija de Cemex, que estuvo en la mañana aquí con nosotros. Olga, un fuerte aplauso para Olga de 7-Eleven. Jesús Lucatero de Arca Continental. Azucena Uresti, ex comunicación, conocida a nivel nacional. Está Claudette Rodríguez, nuestra secretaria técnica. Alejandro Fuentes de la agencia CIAN y también cofundador de Código Magenta. Erika Carmona de Comunicalia, también ex comunicación. Y Andrés Bichara de Núcleo Radio. Así que ellos, grandes empresarios, grandes visioneros, en verdad están al pendiente de ustedes. Y próximamente vamos a hacer una actividad que se va a llamar El Consejo Te Escucha, porque nosotros no somos los que vamos a hablar. Ustedes nos van a decir a nosotros como consejo
qué es lo que quieren para cuando salgan de la facultad. Y nosotros, en los próximos 3 años, que es lo que dura nuestra presidencia, nuestro consejo, vamos a trabajar para que ustedes tengan mejores oportunidades y que su perfil sea el que están buscando las empresas allá afuera. La Facultad de Ciencias de la Comunicación es la facultad que más matrícula tiene a nivel nacional. Hagamos que en todo México se enteren que esta es la mejor facultad para venir a estudiar comunicación. ¿Sí o no? Esa es la labor también del consejo, que esta sea la mejor opción para venir a estudiar, porque, chavos, esto es bien importante. Harvard, Yale, Stanford no son lo que son por lo que enseñan, son lo que son por los alumnos que se graduaron y son exitosos en la vida. Si ustedes, después de graduados, logran un éxito, es un éxito de la facultad. Nosotros necesitamos que ustedes tengan éxito una vez que se gradúen, porque eso habla muy bien de la facultad. Entonces, para nosotros es súper importante que tengan mucho éxito una vez que se gradúen. Así que vamos a estar trabajando para ustedes en los próximos 3 años. Mucho gusto para todos. Muchas gracias, Clara. Y bien, como lo dice la licenciada Clara, este evento, que ya es una tradición en la facultad, pues lo que busca es acercarles temas que les sirvan para su formación integral. Y aquí en la facultad, ya estamos por terminar, quiero nada más aprovechar, agradecerle a la licenciada Clara el esfuerzo que ha hecho de juntar a estos empresarios y exitosos profesionistas que estarán al pendiente de lo que hagamos en la escuela y de la mano tener mejores actividades para ustedes, chavos. Un agradecimiento muy especial a todos los maestros, los que han estado todo el turno, los que llegaron en la segunda turno, pero los que siempre nos están apoyando en todas las actividades para que tengamos una mejor formación de nuestros estudiantes. A los chavos, muchas gracias por su presencia. Los eventos son pensados para ustedes, que sigan viviendo comunicación, que sigan disfrutando esta y todas las actividades, y que bueno, que al final de cuentas lo que hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, para que su formación tenga un resultado positivo el día que, como lo dice la licenciada Clara, estén en el campo laboral. Así que agradecerles a todos su presencia y quiero pedirles también un fuerte aplauso para el staff, estos chavos que han hecho posible que durante todo el día han estado al pendiente. Muchas gracias a todos los chavos que nos apoyaron como staff, maestros, muchas gracias, y sobre todo, estudiantes, gracias por apoyar y participar en nuestras actividades. Que sea un buen cierre, Dios los bendiga, muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras y bueno, ya estamos casi llegando a la recta final. ¿Qué les ha parecido hasta ahora este bloque vespertino? A ver si quieren, a ver que escuchen con gritos también para que se sienta esa energía. Aprendimos de la administración de proyectos, aprendimos un poco también de publicidad y ahora viene una experiencia muy padre también con nuestro último ponente del día de hoy. Y si estamos ya prácticamente listos, que el staff nos pueda confirmar si en unos momentos más ya viene con nosotros este último ponente. Pero antes de eso, quisiera que me dijeran muy brevemente qué es lo que más se les quedó de las 2 ponencias anteriores. ¿Alguien quiera decir qué fue lo que más le gustó, los proyectos, la publicidad? Como qué más o menos nos llevamos el día de hoy para tenerlo dentro de la experiencia. Y se quedó en silencio el auditorio. ¿Cómo qué les gustó? Más o menos. Todo lo de la publicidad, cómo se administran los proyectos, cómo es el mundo empresarial, la organización que debemos de tener como compañía para poder sacar adelante cada uno de ellos y sobre todo también los retos a los que nos enfrentamos todos los días para sacar adelante nuestro trabajo ya en un mundo laboral muy retador. Si estamos listos, en unos momentos más vamos a comenzar. ¿Estamos listos todos ya para la última parte? Se tiene que escuchar muy fuerte si estamos listos o no estamos listos. ¿Estamos listos? Muy bien, estamos muy bien. Vamos a nada más que nos den la indicación. Vamos entonces ahora con nuestro último ponente del día de hoy. Escuchemos un poco de él. Doctor Fernando Suárez Serna,
Es integrante del Consejo Consultivo Externo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Escritor y creador de contenido. Conductor de Conversaciones, uno de los podcasts con más impacto en México. Autor del libro Conversaciones, que alcanzó la posición número 1 en Amazon en las categorías Reuniones de negocios y ponencias y Hablar en público. También es escritor de novelas de fantasía oscura y ciencia ficción que han llegado a calificar como bestseller en Amazon. Columnista invitado para Grupo Reforma, Letras Libres y Playboy. Qué padre recibimiento estar aquí, qué sueño. Yo he venido muchas veces a este teatro y no me imaginaba que me fuera a estar presentando por acá. Qué padre recibimiento, han tenido un día extraordinario y pues esperemos aquí platicar un poco más de qué va todo, sobre todo qué es lo que nos compete estar haciendo aquí en Click, platicando un poco de los errores y de los aciertos que hemos hecho en comunicación. Y pues finalmente lo que me compete platicarles, aquí nos adelantamos tantito, no nos brinquemos, dragones, oficinas y otros monstruos. Le puse así el nombre así medio sangrón, medio con dragones y todo, pero porque es algo que yo he utilizado mucho y que creo que junta mucho la literatura, la experiencia profesional y sobre todo el clima de nuestros tiempos. ¿Qué nos enfrentamos hoy en 2025 que no nos estábamos enfrentando antes? Creo que no podemos hacer comunicación como hacíamos en el 2017 o como hacíamos en el 2007. Y para mí la comunicación es vital porque creo que es algo que no importa lo que te dediques, si tú sabes hacer buena comunicación te va a levantar tu profesión. Es parte de lo que voy a platicar aquí y que a mí me vino a cambiar la vida. Los dragones los menciono y más adelante los volveré a mencionar porque son figuras universales muy raras que encontramos en la mitología mexicana, en la mitología de Europa, en la mitología africana y en la asiática. Y ahorita llegaré a eso para quitarle aquí el peso a ese título, pero les platicaré un poco porque quizá algunos de aquí me conozcan y me gustaría que levantara la mano quién ha escuchado el podcast de Conversaciones. Ahí, súper bien, excelente. Y aquí, sin decir Laura, pero quién ha escuchado Hermanos de Leche por ahí, excelente. Digo, muy mal, muy mal. Muy mal ese no, ¿verdad? Muchas gracias. Respeta a mi señora, güey. Nada, vámonos aquí a platicarles un poco de lo que me compete aquí, porque ahorita nos ha ido muy bien con estos proyectos. Hemos estado en México, en Estados Unidos, probablemente vamos a tener gira europea pronto, pero no todo empieza de la forma en que se va desarrollando. Y Conversaciones, a mí me gusta mucho contar una historia que no es que sea demasiado dramática, pero es la que me pasó a mí. Y recuerdo mucho en diciembre de 2019, porque llevaba como 6 meses el podcast, yo me estaba gastando todo el dinero que tenía juntado, que hacía consultoría y cosas antes, pensando que el podcast iba a funcionar. Y yo me había puesto de meta 10,000 vistas por episodio, y con eso estoy seguro que ya la vamos a hacer. Y para mi sorpresa, en diciembre llegamos a las 10,000 vistas y nada. Y vinieron 2 amigos de visita, uno de Brasil y uno de Dinamarca, y me dijeron así por vacaciones de Navidad, ¿no? Oye, vamos a cenar. Y no es que sea la historia más dramática, pero insisto, cada quien nos va tocando y a mí me dio mucha vergüenza conmigo mismo. No solamente no tener dinero, eso no era lo importante, sino que les mentí. Les dije, oye, ¿sabes qué? Ando bien ocupado de jale, no la voy a hacer, te veo terminando. Realmente se debía a que yo sabía que yo no podía pagar una cena de 600 pesos en ese momento y no pasaba nada, ¿no? Pero sí vino ahí un giro donde dije, ok, ¿en qué invierto esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que sí funcione? Y recuerdo comprar un paquetito de 3 cursos bien viejitos de podcast, 3 por $25. Y mejor en eso me gasté el dinero y me los aventé en 2 días. Y unos hablaban de locución y otros de cómo monetizar el podcast. Y creo que conecta mucho con lo que estamos haciendo hoy, con la formación continua, con entender que no se termina el aprendizaje nada más en el aula, sino mucho pasa afuera. Esa noche que yo vi los cursos, yo seguía en el mismo lugar, seguía sin tener ni un peso en ese momento, pero mi dirección ya había cambiado. Y una historia más o menos similar me sucede con el proyecto de Hermanos de Leche. Yo, en el año 2021, se presenta una oportunidad que yo consideraba de oro y me hablan para que les proponga un programa de televisión. Y sí, entré a trabajar a Multimedios. Todos cometemos errores.
No es cierto. Pero uno mío fue que estuve ahí 10 meses produciendo televisión sin saber bien lo que estaba haciendo. Para mi sorpresa, pasan los 10 meses, yo ya más o menos me había acomodado, hicimos unos errorzazos en rating, pero cuando la historia dio la vuelta y nos empezó a ir un poco mejor, es cuando vino mi sorpresa. Me hablan a la oficina y me dicen, pues ya no tienes programa, ¿no? Y me acuerdo mucho la negación de mi mamá, ¿no? Porque llego y le cuento y me dice, no, pero no te corrieron, tú ya te querías salir. Y yo, a ver, ¿cómo que no me corrieron? O sea, me citaron a la oficina y me dijeron, ya no tienes chamba, güey. Y ahora a ver qué haces el siguiente mes. Los siguientes 3 meses más o menos fueron de andarle buscando. Y de ahí nace el programa de comedia Hermanos de Leche. Si ustedes ven los primeros episodios, fue algo coyuntural. Se juntó que Adrián estaba conmigo en parte del proyecto, que la Mole fue invitado a conversaciones, que fuimos a desayunar todos y ahí conocí a nuestro manager y socio David, pero se juntó todo y la producción que yo había aprendido en Multimedios Televisión, en Canal 6, termina cosechándose en el proyecto de Hermanos de Leche, que termina creciendo un montón. Y ahí una de las lecciones que me gusta es que parece ser, y mientras más avanzo en la vida, que ninguna derrota es absoluta, pero también la contraparte es cierta. Ninguna victoria es eterna. Y eso es muy importante de recordarse, que ni siempre vamos a estar arriba ni siempre abajo. Pero sí entender que cuando viene un fracaso, el siguiente intento tiene que venir con un nuevo aprendizaje, con una nueva forma de intentar sortear las cosas. Voy a dejar de hablar de Hermanos de Leche para hablar de algo que es un poco más importante, que es Spider-Man. Y ese, muchos dicen, ahí se puso muy de moda, ¿no? Hace un año o dos que hubo esta película donde, ay, el tuyo es Tom Holland, el tuyo es Andrew Garfield y el tuyo es Tobey Maguire. Y yo cuando pienso en Spider-Man, en el que pienso es en el Spider-Man que yo leía muchos años antes de que la mayoría de los de aquí nacieran, en Editorial Vid. Y yo lo iba a comprar al 7-Eleven, al Super 7. No. Y ahí tenían una distribución donde cuando me sobraba dinero hasta me compraba un huevito Kinder, ¿no? Y me iba para mi casa. Yo me sentía el niño más grande del mundo porque mi mamá me daba chance de cruzar la calle y ella se quedaba viendo así desde el otro lado, ¿no? Pero yo sentía, estoy saliendo a la calle y estoy yendo yo solo con los 10 pesos que me daba a comprar cosas a la tiendita, al Super 7. Entonces me encuentro con Spider-Man y ese lo disfrutaba un chorro porque era pasarte casi todo el sábado ojeándolo poquito a poquito porque se te iba a acabar, ¿no? Y de aquí que hubiera la siguiente edición tenías que disfrutarlo mucho. Y a mí ese fue uno de los encontronazos importantes para mí con el mundo de superhéroes, que ahora estando escribiendo novelas de lo mismo, pero sobre todo lo conecto con hace un par de años, que me encuentro una entrevista de Todd McFarlane. Todd McFarlane, yo no lo sabía en ese entonces, pero era el dibujante de este Spider-Man. Y él lo que hizo unos años después fue salirse de Marvel Comics y crear su propia empresa, Image Comics. Y ahí, él además de haber inventado Venom y de dibujar hasta Spider-Man, inventa Spawn y se vuelve el cómic independiente más grande de toda la historia. Algo que termina pasando para mí, y lo aprendí en un video de YouTube, y por eso yo no hago menos cualquier canal de comunicación que tengamos, sea en libro, sea en medio impreso, sea en televisión, sea en cine, o para mí una de las grandes lecciones vino en un video de YouTube, en una entrevista con Todd McFarlane. Y ahí ya no habló de dibujo, sino de algo un poco más serio y que yo consideraba bastante más malvado. Habló del dinero. Y yo como que estaba en esta etapa donde yo decía, yo quiero hacer algo artístico, quiero hacer mi propuesta y el dinero llegará de alguna forma. Lo que termina diciendo Todd McFarlane a mí me cambia la vida, porque él dice es que cuando empiezas a ganar dinero, normalmente te pasa como en las apuestas deportivas o las apuestas que ustedes hagan de cartas o más, que vas subiéndola, ¿no? Y te empieza a ir un poco mejor y dices, quiero tantito más, y ahora quiero tantito más. Y Todd McFarlane, la propuesta que él hace es al revés. Él dice, ponte un mínimo ingreso con el que tú serías muy feliz y poder dedicarte a hacer esto todos los días. Y lo voy a repetir. Él decía, un ingreso con el que yo me pueda parar todos los días y en lugar de irme a hacer lo que no me gusta, ponerme a dibujar. Esto a mí me sirvió enormemente cuando ya empezamos la empresa BAM Comunicación, de donde se desprende Conversaciones y Hermanos de Leche. Y cada cierto tiempo pienso en eso, porque hay altibajos, pero yo me acuerdo de ese número, que es muy personal y cada quien lo podemos definir de manera propia.
Yo en ese diciembre de 2019 fue cuando lo definí y dije, si yo doy tanto al mes, me callo, no me vuelvo a quejar nunca y me levanto a hacer podcast, que era lo que yo quería hacer en este momento. Es un ejercicio que me gusta mucho proponer y compartir. Regresemos a los dragones, porque los dragones son estas criaturas que decía George R.R. Martin, el creador de Game of Thrones, que él hacía un poco de trampa, porque si le metes dragones y todo el mundo va a ver la serie, una serie muy exitosa de hace ya algunos años y que por cierto no tuvo un buen final. Pero el tema de los dragones es bien curioso. Yo recuerdo mucho un capítulo del canal Discovery Channel donde hasta querían decir, oye, ¿fueron de verdad o no? Porque hubo en todos lados, y por qué los asiáticos creían en dragones, y por qué los europeos creían en dragones, y los africanos, y hasta los mexicanos, que en Quetzalcóatl encontramos un dragón bastante extraño, porque ese no es amenaza, ni es como los de Tolkien, a los que les gusta juntar los tesoros y son bastante inteligentes. El dragón mexicano, Quetzalcóatl, es uno que vino a traer paz, vino a traer el maíz y muchas bendiciones más acá. Pero me gusta hablar de dragones porque es la figura del enemigo. En mi libro que más se ha vendido, La montaña indestructible, que fue mi primer bestseller, yo decidí hacer del malo el dragón, pero mi dragón era un poco extraño porque era de género cyberpunk, era ciencia ficción. Y el dragón que van a encontrar en esa novela no es necesariamente que escupa fuego lo que lo hace malo, sino que tiene la empresa que controla toda la economía en ese extraño planeta. A mí me gusta mucho esa figura, el dragón, y propongo que encontremos el nuestro. ¿Cuál es nuestro dragón? ¿Cuál es a lo que nos enfrentamos ahora? Muchos de ustedes, algunos por graduarse, la mayoría, si les tocó como a mí al menos, ya trabajando desde que están estudiando, y nos encontramos con una economía un poco más complicada que la que teníamos antes, o la que nos cuentan nuestros padres, nuestros hermanos mayores. Nos encontramos con otro entorno donde parece ser que si no es una dificultad es otra, que si no llega la pandemia, llega la crisis, y decir, bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Cuál es nuestro entorno? Pero sobre todo, una vez que identificamos al dragón, tenemos que voltear al espejo e identificar también al héroe que va a enfrentar ese dragón. Creo que esto es algo que nos encontramos en nuestro entorno, en el zeitgeist, en el internet, donde estamos casi todos los días y son como yo, y normalmente vamos a ver los mismos anuncios presentarse una y otra vez. Básicamente es cómo luces más joven sin cirugía, cómo bajas de peso y no hagas ejercicio, cómo ganas dinero con divisas o sin invertir, nomás dame tu tarjeta de crédito y los 3 números de atrás, o mujeres calientes cerca de tu área te quieren conocer. Ese es falso, no vas por si quedaba alguna duda. Pero a ver, ¿por qué no salen estos anuncios? Y ustedes lo saben igual que yo, si les salen estos anuncios no es porque sea algo orgánico, es porque alguien los está pautando, porque alguien le está metiendo dinero para que nos encontremos una y otra vez estos mensajes. ¿Cuál es el común denominador de todos estos mensajes? Nuestras inseguridades. ¿A quién no le gustaría estar un poco más en forma? ¿A quién no le gustaría traer un poco más de dinero o sentirse un poco más deseado? Entonces, en este entorno, ¿qué nos toca a nosotros? Y aquí me voy a parar sobre hombros de gigantes y ponerles a 2 figuras que para mí son emblemáticas y son influencias que yo tengo sin haber conocido más que por su obra ambos. El de la izquierda se llama Rod Serling, que es el creador de Dimensión Desconocida, Twilight Zone. Él a mí me encanta lo que significa, lo que hace, simboliza, porque él se juntó entre los mejores escritores que había en la época, los mejores cuentistas, las mejores propuestas de fantasía y el medio de tecnología más alto que él encontró en su tiempo, que era la televisión. Y él logra juntar estos 2 mundos y crear un programa que a muchas décadas de distancia seguimos disfrutando. Y sobre todo, pongo aquí a Guillermo del Toro, yo creo que el mexicano más querido, que si se lanzara para presidente todos votábamos por él, bastante contentos. Y de Guillermo del Toro, además de sus películas, de sus propuestas, yo me quedo con una frase que a mí me marcó y que decía, si no te gusta lo que te encuentras, contesta con tu trabajo. Y eso es algo que me repito muy seguido a mí mismo. Si a mí no me gusta la oferta de películas mexicanas que hay, me toca contestar con mi película. Si a mí no me gusta lo que está haciendo Disney y Marvel con los superhéroes, me toca contestar con mi historia de superhéroes. Si a mí no me gusta lo que están haciendo los influencers, los podcasters, me toca contestar con mi trabajo si es suficientemente importante para mí. Esto lo digo porque lo que nos encontramos en redes es todo este problema, este zeitgeist que decíamos, donde
llegan los anunciantes con nuestras inseguridades, llegan los políticos cada cierto periodo, más o menos cada 3 años, y se aparecen en un chorro de podcast por ahí diciendo acuérdense de mí, llegan los grandes anunciantes, y sabiendo que estamos entre este mundo un poco lleno, no nada más de eso, sino de otros usuarios que anuncian una versión maquillada de nosotros mismos, decimos, ay güey, ¿qué hacemos? ¿Cómo contestamos? ¿Y qué proponemos? Y aquí yo no quiero para nada satanizar las redes, es el entorno donde yo me desenvuelvo, donde me doy a conocer y donde he encontrado grandes amigos. Yo creo que si nosotros somos transparentes con quienes somos en redes, tiene 2 ventajas. Va a quitar a los que pensábamos que eran amigos y no lo son tanto, y va a revelar a otros amigos latentes que estaban escondidos por ahí y que nos encontraremos. Regreso al ejemplo que me encanta. Yo en Twitter X comparto una carta de cumpleaños para mi sobrina, veo que una cuenta grandota le da retweet, de repente agarra 1000 likes y veo, y esa cuenta se llamaba Adrián M10, Adrián Marcelo. Es el primer contacto que yo tengo por Adrián. Y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos, empezamos a ir a cenar, muchas veces a unas hamburguesas aquí cerquita que ya no existen. Y a fin de cuentas, en vez de decir, oye, te propongo hacer un equipo de boliche, dijimos, ¿por qué no empezamos un podcast? Empezamos como una propuesta de amigos y es lo que yo sigo cuidando y sigo queriendo hacer todos los días. Algo medio prohibido en el mundo de negocios, ¿no? Te dicen, no hagas negocios con tus amigos, pues yo dedicaré el resto de mi vida, como hasta ahora, a intentar proponer así, estar haciendo proyectos profesionales con gente que quiero y que admiro. Dice mi maestro, el doctor Horacio Marchán, que el negocio es fácil, lo difícil son las personas, y creo que si nos concentramos en personas que nos hagan mejores, nos terminará brillando también en la otra área de negocios. A Rod Serling lo incluí también porque él menciona una frase en los 60s, probablemente es cuando la dijo, y decía, pocas cosas le hacen más daño a una persona que fijarse en el tamaño de la alberca de su vecino, en contraste a su propia alberca. Y entonces esa frase, yo me imagino que si ahorita pudiéramos viajar en el tiempo y enseñarle a Rod Serling Instagram y TikTok, se nos vuelve a morir en este momento, porque básicamente es algo que nos encontramos una y otra vez, esta comparación, este contraste. Yo los invito mucho a no nada más concentrarnos en lo que tenemos que proponer, sino también en lo que consumimos. Algo que yo propongo mucho, porque a mí me ha cambiado la vida, es estar escuchando no nada más los podcasts de más calidad, sino también audiolibros que puedan escuchar. Mi carro no funciona sin gasolina y sin audiolibros, y a mí me vino a cambiar el método de consumo. Pongan atención a quienes están llegando en sus timelines, porque el timeline ya no nada más en la mayoría de las redes es quien nosotros decidimos seguir, sino quien el algoritmo nos va propiamente maquilando, ¿no? El que dice esto te va a gustar aquí, a ti, pero sobre todo es el que te va a mantener aquí. Pensemos en que Instagram, TikTok, Facebook, todos ellos contratan a las personas más inteligentes del mundo, les pagan un chorro y hasta les da mucho prestigio a las personas cuando trabajan ahí, con un solo objetivo, que pasemos más tiempo en sus redes sociales. Entonces, teniendo esto en cuenta, no pretendamos tampoco ser más fuertes que el algoritmo, sino adecuarnos a lo que realmente nos va a hacer mejores y encontrarnos a nosotros mismos. Una de las propuestas y de las formas de responder con nuestro trabajo viene por medio de esta palabra, de creatividad. Es una palabra que a mí me da mucho gusto, por cierto, que mi amigo Roberto Martínez la haya puesto muy de moda con creativo, porque es algo que viene a responder a la necesidad humana y sobre todo la veo una palabra como con mucha sospecha, porque cuando pensamos en un niño chiquito que se quiere meter a clase, y lo veo con mi sobrina Sara, por ejemplo, que se quiere meter a clase de música, que se quiere meter a clase de pintura, es algo que nos da demasiado gusto a toda la familia. Qué padre que el niño esté tocando un instrumento, mira el dibujo, y aunque esté feo el dibujo, tú lo ves con un cariño y con unas ganas de presumirlo, porque te encanta esa parte artística, verla en un niño. Pero ¿qué pasa, por experiencia propia, cuando ese niño empieza a crecer? Y cuando ya no es un niño y pasa a ser un adolescente, y cuando está en la preparatoria y sigue queriendo tocar música y hacer dibujos. ¿Y qué pasa cuando le dice a los papás, sabes qué, se me hace que por acá va la cosa? Y empezamos a verlo con más sospecha, y es donde viene esta frase, que viene de un buen lugar, pero que desgraciadamente hace mucho daño, cuando te dicen, ¿qué tal si lo dejas como un hobby? Y a mí me lo han dicho muchas veces, viene con mucho cariño,
pero sobre todo tenemos que encontrar, no tiene nada de malo tener un hobby, no tiene nada de malo tener un podcast por hobby. Lo que sí tiene de malo es que nos digamos mentiras al espejo. Y ahí es donde nos tenemos que voltear a ver a nosotros mismos y pensar, ok, esto, si lo quiero como un hobby, lo abrazo así y lo ejecuto así. Pero si realmente quiero profesionalizarme, me toca hacer otras cosas para poder que llegue a pasar y que no dependa de la suerte. ¿Talento o trabajo? Y aquí, desgraciadamente, creo que la respuesta es un poco de las dos. A mí no me gusta, y lo encuentro mucho en el área donde me desarrollo, en la comedia, en entretenimiento, un poco en televisión, donde de repente ves a alguien muy talentoso y es muy sangrón. Y esto me tocó verlo un chorro. Curiosamente, luego cuando he llegado a conocer a figuras realmente admirables, no tienen esta parte, que yo creo que viene mucho de un método de poder como defenderse, ¿no? O tapar esa inseguridad. Pero yo no me creo esto de hecho se me hace algo muy estúpido, ¿verdad? Cuando alguien dice, hay que darle chance porque tiene un chorro de talento, no importa que se porte así, medio no como persona. Regreso a la frase de mi maestro, el negocio es fácil, lo difícil son las personas. Pero sobre todo, sabiendo que se tiene talento, el talento lo tienes que poner a caminar y te tienes que poner a usarlo. Les diría esta otra frase que la creo. No hay nada más común que gente talentosa en el mundo que no hace nada. Entonces el talento, si ya lo tienes, si ya te cayó, lo tienes que combinar con trabajo. Y esto lo digo también porque no solamente es trabaja duro. Yo en mi profesión, en mi formación de licenciatura, lo que hice fue estudiar ingeniería civil. Y recuerdo mucho que el director de la carrera nos decía, el albañil de la obra trabaja mucho más fuerte que tú. Entonces, ten cuidado, no nada más con trabajar duro, sino con estar trabajando estratégicamente en lo que haces. Entonces, se tienen que combinar un poco de las dos y esa es la realidad. La angustia es un proceso que es algo que sucede durante el proceso creativo. A mí me pasaba mucho cuando empezaba a escribir. Ahorita, varios libros de distancia, les puedo decir que se vuelve algo más manejable, pero me gusta mucho cómo lo explica un psicólogo que se llama Rollo May, que dice que la angustia es parte del proceso creativo. No queramos evitarlo, sino al revés, abrazarlo cuando llega. La angustia, y es la palabra técnica que usa, es normal cuando un plan o una idea que nosotros tenemos acá en el mundo metafísico, lo queremos pasar al mundo de los átomos o al mundo de los bits en la computadora. En ese proceso es normal que no termine siendo exactamente la obra como la visualizamos, pero sobre todo es normal este malestar, este batallar, este bloqueo de escritor o no estoy seguro si me está saliendo. Entonces, cada que sintamos esa angustia, lo que nos toca es identificarla como una buena señal, no como algo que nos indica que realmente no estoy destinado para esto. La inspiración, que aquí la puse en transparente, tiene que ver con algo que no podemos controlar. Es muy lindo cuando alguna buena noche nos cae una idea y sentimos que no podemos dejar de escribir, que todo sale, pero realmente para profesionalizarnos y hacerlo todos los días, no debemos de depender de la inspiración. Decía Picasso que la inspiración te encuentre trabajando. Lo creo muchísimo y sobre todo creo que si dependemos de la inspiración, quizá podamos escribir un buen poema, pero no vamos a poder escribir una buena novela. Parte de dedicarnos profesionalmente a los medios, en el escrito, en el comunicativo, también en medio de podcast, es decir, hasta cuando no tengo ganas, voy a pararme, voy a ponerme a trabajar y hacer lo que mejor hago. No dependo de la inspiración. No tengo equipo, es otra de las cosas que yo me contaba a mí mismo cuando era más joven y que ahorita digo, no, ¿cómo estaba haciendo eso? Y me refería al equipo técnico, es una parte que a mí lo sentía como el obstáculo más grande, ¿no? Yo que no le sé bien a esto, no sé prender la cámara, no sé cómo se usan las memorias, cómo se pasan los archivos, ni siquiera tengo una cámara, ¿no? Y les digo aquí, nosotros comenzamos pidiendo un favor y grabando con mi propio celular. Uno de los primeros episodios que grabamos, si lo veo aquí de vuelta, está como 20 minutos en negro, porque me entró una llamada y no me di cuenta que había dejado de grabar el celular, ¿no? Se me olvidó ponerlo en modo avión. Entonces aquí lo que los invito, yo lo aprendí de una frase de Jorge Drexler, uno de mis músicos favoritos, y él como es uruguayo pero españolado le dice el móvil, ¿no? Pero se refiere al celular. Le decía, el móvil
no solamente alcanza, sino sobra para empezar a hacer música. Y si él puede hacer música con un celular, estoy seguro que nosotros podemos empezar. Yo estoy enamorado del medio escrito porque se me hace un poco más rebelde, se me hace algo donde no necesitamos muchos recursos para comenzar y donde incluso, lo sabemos por experiencia, hay autores que fallecen y todavía tienen una oportunidad que después de fallecidos los publiquen y los conozcamos. Y no les digo más, sino también en medio audiovisual, que es lo que principalmente hago, no veamos la falta de equipo como algo que nos detenga, sino cómo empezamos con lo que ya tenemos. Apuesta a tus fortalezas. Y este pareciera un consejo un poco al revés, porque muchas veces pensamos, ok, de lo que flaqueo, entonces me meto para tapar ese hoyo. En ocasiones iba a funcionar, y ahorita les contaré una vez qué me pasó, pero creo que también es válido lo contrario, porque pensemos cuando a un niño le empieza a ir muy bien en español y muy mal en matemáticas, la reacción de los papás es, mételo a clase de matemáticas, que se empareje. Pero mientras más avanzo en la vida, más me voy convenciendo de que vamos a encontrar en ese desbalance, en esa gran fortaleza, si pisamos el acelerador y complementamos las debilidades con un equipo de personas, va a ser algo que nos va a llevar mucho más lejos que estar intentando tapar pozos que juegan a nuestra debilidad. Claro, siempre va a haber excepciones, ¿no? Y les cuento una que me sucedió cuando estábamos grabando uno de los primeros episodios de Conversaciones, y no se me va a olvidar porque estábamos con el payaso Brincos Dieras, y por ahí estaba Adrián, y por ahí estaba Brincos, y estaba yo ahí en medio un poco perdido, y aparte hice un errorzazo en esa entrevista porque yo como me había preparado mucho, entonces quería aventarle todas las preguntas, en lugar de concentrarme en que ya esto estaba fuera de mi control y ya estaban las bromas de un lado a otro, ¿no? Termina, se publica, es el episodio más visto hasta ese momento, y la constante era, y sobre todo me brilló uno que nunca se me va a olvidar, que decía, muy bien el payaso, muy bien Adrián, pero el otro chavo parece sacerdote. Y yo, pueden ir en paz, ¿no? O sea, y dije, ¿qué hago? Si me quiero seguir dedicando a esto, pues yo también necesito poner atención. Hay quienes dicen en nuestra profesión, no leas los comentarios. Yo hago lo contrario, yo leo todos los comentarios que me ponen, los buenos y los malos. Y ahí sí sigo el consejo de un futbolista que se retiró hace unos pocos años, Zlatan Ibrahimovic, que decía, tomas el comentario, lo sientes y lo sueltas, los buenos y los malos. En este caso de Brincos Dieras, de ese episodio, yo sí lo tomé como una oportunidad donde dije, ok, si yo quiero dedicarme al micrófono todos los días, ahora sí, me toca tapar este bache, pero porque sé que es algo que ya estaba comprometido a hacer. Me termino metiendo un curso de locución, lo tomé en línea y hubo mucho cambio en mí, pero es una parte más de esta formación continua, de estar buscando dónde hay personas que ya hayan caminado el camino por el que yo quiero ir, porque el éxito deja huellas. A mí me pasaba cuando era niño que estaba jugando un juego que era el más difícil que había salido hasta ese momento o que yo conocía, el Zelda Ocarina of Time, de los primeros en tercera dimensión, y me acuerdo que mi mamá me compró la guía de cómo pasarlo en Estados Unidos, y yo vi la guía y no le dije a nadie. Entonces empecé a pasarme y llegar más lejos que todos mis amigos, y de repente ya, pobre de mi abuelita, en ese momento yo vivía en su casa, pero no dejaba de sonar el teléfono, donde diferentes amigos de la primaria me marcaban a decir, ¿cómo lo hiciste, güey? Y yo, pues sin decirles, me fijaba en la guía y les decía. Esto me echó a perder un poco mi propia experiencia con el juego, pero viene al caso decirlo porque básicamente lo que yo estaba haciendo es viendo que el éxito deja huellas y que alguien que ya sabía pasarse el juego por medio de los libros, a mí me estaba explicando cómo. Pero este mismo principio lo uso muchísimas veces en todo lo que estoy haciendo y les diría, así como hay áreas que yo considero o me evalúo a mí mismo como que lo hago bien, como la literatura, hay otras áreas como la comedia, donde yo no tengo talento nato para eso. A mí nunca se me dio ser el chistoso de la clase ni nada más, y ahorita me dedico a estar abriendo el show de Hermanos de Leche, y vaya que ya lo he hecho ante cientos de miles de personas en diferentes países. Lo que he encontrado es que, repito, el éxito deja huellas, y ahora sí, tengo grandes maestros a los que les puedo preguntar en vivo, pero también tengo cursos, tengo talleres, y yo estoy convencido de que si se puede explicar algo tan etéreo como la comedia,
en todo vamos a encontrar personas y expertos a los que nos podamos acercar. Soñar despierto y usar Excel, porque yo así decía mucho que mi fantasía era dejar de soñar Excel, dejar de usar Excel, desinstalarlo y desentenderme, ¿no? Por desgracia les cuento que no lo hago cuando traigo sombrero, pero sí me pongo a hacer cada cierre de mes por ahí un Google Sheets y una página de Excel. Esto viene para ser claros en que hay trabajos que parecen ser un poco más sexys que otro, hay trabajos donde parece que nomás están platicando. Es algo que me encanta que me digan, por cierto, de que no, hombre, está bien fácil lo que ustedes hacen, nomás platican. Y yo digo, súper bien, me salió el truco de magia. O sea, no se dio cuenta cuando saqué el conejo como mago que realmente hubo trabajo detrás. Pero en realidad, mucha parte de lo que tenemos que hacer tiene que ver con presentarnos, hacer la parte de friega todos los días. Es común que encuentren gente que va a soñar muy grande y es común que encuentre gente que sea muy buena usando Excel. Lo que es raro es encontrar a alguien que esté dispuesto a hacer las dos. Y yo estoy convencido de que eso se necesita en prácticamente cualquier proyecto profesional. Tengo una idea buenísima. Esa es la típica de lo que mi compadre Adrián Marcelo llama el emprendedor de carne asada. El que te platica y platica y entre cervezas más abierto te platica y a veces hasta te invitan a invertir, ¿no? Pero sobre todo que nuestro proyecto no se quede en idea, que esa idea la pasemos por la angustia, pero lo podamos llevar al mundo de los átomos. Es algo que a mí me interesa muchísimo. Las ideas son para ejecutarlas, no para impresionar a tus papás. Y esto también lo digo porque quizás es una proyección propia, pero a mí me pasaba mucho que veía yo mi formación profesional y luego me decían como, hiciste esto profesionalmente, esta formación, y ahora estás trabajando acá. No quiero volver a decir multimedios, estoy a punto de decirlo, hagan como que no, pero sí, estás contando chistes, estás saliendo de sombrero en un podcast, y hay un desbalance muchas veces, y hay un sacrificio, entre comillas, reputacional. Entonces, yo estoy convencido de que se abren 99 puertas, se cierran una o dos, y sí se cierran para siempre, pero tenemos que estar conscientes de que las ideas que le gusten a tus papás, que le gusten al mercado, que te gusten a ti, donde haya espacio para entrar, que no tengas barreras de entrada, que sea financieramente viable y que pueda hacer todos los días, no existe. Entonces, tenemos que hacer un compromiso con la realidad. Tenemos que no pelearnos con la realidad porque la realidad siempre nos va a ganar a nosotros. Tenemos que estar dispuestos muchas veces a estirar un poco la liga. Yo tengo muy claro también un momento que fue clave para nuestro podcast, donde tuvimos un invitado que por primera vez, como en el episodio 10, nosotros teníamos ya un podcast más o menos serio, formado al principio, no decíamos casi ni maldiciones, y fue un baterista de un grupo y dijo 1000 cosas que tienen que ver no nomás con maldiciones, sino con problemas con religión, habló de que si venían los aliens, habló de teoría de conspiración, que se había un pozo que llegaba hasta el centro de la Tierra en Polonia, o sea, una locura, ¿no? Terminamos de grabar y yo me voy a mi casa y me acuesto y no me podía dormir. Y me acuerdo al otro día, donde ya estaba en el carro, acaba de echar gasolina y recibo una llamada de Adrián. Y me dice, oye, ¿cómo estás? Vi que estabas un poco nervioso con lo de ayer, ¿quieres publicarlo o no? Y yo le echo un rollo, ¿no? Le digo, no, Adrián, casi hablando de derechos humanos, ¿no? Digo, no, el micrófono abierto tiene unas propiedades donde alguien puede llegar, yo no soy nadie para censurar. Le doy todo este rollo y le digo, ¿tú cómo te sientes? Y me dice, yo sí, güey, yo me la pasé con madre. Y yo, chinga, pues vamos a publicarlo, ¿no? Y ese episodio termina siendo el más visto hasta ese momento. Y yo, güey, creo que algo de esta experiencia no es que todas nos vayan a salir bien, pero sí tiene que ver mucho con tomar riesgos y conocernos. Recuerdo este mismo ejemplo en otro ámbito que es el de la comedia, cuando yo había contado un chiste que yo sabía que era muy fuerte, que tenía que ver con un aspecto sexual y era algo que a mí me daba mucha pena salir a contar frente a 3000 personas. Y recuerdo estar en el camerino y le digo a Adrián, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Y me dio un consejo excelente, me dijo, sal y dilo una vez. Y ve si la gente se ríe o no se ríe, pero sobre todo ve cómo te sientes tú. Me dijo, tú lo escribiste así porque sabes que es lo que más correspondía a la comedia. Entonces sal, dilo y cuando regreses, ve cómo te sientes. Pero si no sales y lo dices, nunca vas a saber. Salí, lo dije y por desgracia ahora soy el que cuenta el chiste sexual, ¿no? Pero al paso del tiempo creo que tiene mucha razón Adrián
en esa parte, en decir, tienes que conocerte a ti una vez, tomar un riesgo y poder decir, va conmigo o no va conmigo. Dice mi maestro, y lo cito una vez más al doctor Horacio Marchand, tenemos que permitirnos vivir muchas vidas en una sola vida. Y creo que eso ha sido parte de mi trayecto. Fantasmas y haters. Y aquí pienso en los haters. Les platiqué un poco de esta que dice Zlatan Ibrahimovic, de esta parte de tomarlo, sentirlo y soltarlo. Porque cuando pienso en que a veces queremos que no se enoje la gente sin pensar en quién es la gente, puntualmente creo que hay 4 o 5 personas a las que sí debemos responder en la vida y pensar que todo esté bien, pero todo lo demás termina siendo un poco fantasmagórico, un poco etéreo, ¿no? Y creo que esto que dice Zlatan aplica para los comentarios malos, cuando te ponen que eres el peor, como para los buenos, que también a veces llega y que te dicen, oye, yo me iba a quitar la vida y vi tu podcast, y yo, no, o sea, tampoco me puedes atribuir eso a mí, porque si yo me termino creyendo eso, ese comentario me va a hacer muchísimo más daño que el otro que me dice que parezco sacerdote, ¿no? Entonces, creo yo que esto lo debemos tomar así y sobre todo entender, y esta frase me encanta, que el que en todos lados ve maldad es porque la maldad la lleva en el ojo, aquí puesta. Y eso, ya que lo supe entender, no lo dejo de ver todos los días en Twitter. Y lo entiendo mucho mejor y ya casi no mento madres como antes lo hacía en Twitter, así públicamente, y me río un poco más entendiendo esto, que la maldad esa persona muchas veces la trae en el ojo y no es lo que está viendo. Me gusta mucho esta frase que me voy a permitir leer. Cuando tienes 20, te importa lo que piensan los demás. Cuando tienes 40, deja de importarte lo que piensan los demás. Cuando tienes 60, te das cuenta de que nadie estaba pensando en ti. Esta frase se le atribuye a Winston Churchill y lo más bello de esta frase es que ni siquiera la dijo él. Entonces, es tan bella y tan completa la frase que es cierto. Nadie ni siquiera se acordó ni estaba pensando en quién dijo la frase, ¿no? Pero es algo bastante cierto y que vamos entendiendo con el paso del tiempo. No me voy sin contarles una anécdota que tiene que ver con un regalo y que a mí me sucedió porque mi primer trabajo fue como maestro de dibujo aquí enfrente en la Facultad de Artes Visuales. Yo tomé ese curso varias veces, me gustaba mucho el manga, el dibujo japonés, y mi primer trabajo de verano, cuando yo era estudiante, vino así, dando taller de dibujo. Y yo en esos talleres fue cuando conocí a un querido maestro llamado Jorge Ortega, era mi maestro de dibujo. Pero no nada más era maestro de dibujo, era ese maestro, yo de 13 años, ¿verdad? Todavía cuando entré al taller, al que lo sentías como un superhéroe, ¿no? Porque él además de que dibujaba sus propios cómics, sabía muchísimo de color, de la parte técnica, y yo le contaba todo, ¿no? Le contaba así hasta de la chavilla de la secu que no me pelaba, de eso es como si fuera el hermano mayor postizo, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión le dije a Jorge que venía la convención de cómics y le dije, yo quiero comprar un muñeco de colección, era un Cloud de Final Fantasy VII, un juego que me gustaba. Le dije, pero como es de colección, lo voy a tener ahí en la caja y lo voy a poner en mi librero y se va a ver bien chido. Y recuerdo que le platiqué esto a Jorge, pensando en que me iba a decir qué chido que compres ese monito. Y sí me dijo algo así, pero con un giro, porque me dijo, sí, cómpratelo, pero ábrelo. Me dijo, porque si tú no abres ese monito, lo que tienes no es una figura de acción, lo que tienes es una caja. Y eso se me hizo valiosísimo, porque pensándolo a 20 años de distancia, un poco más de que me lo dijo, creo que esto aplica muchísimo para muchas cosas que nos vienen en la vida. La palabra talento en inglés se dice gift, regalo, porque el talento es algo por lo que no trabajamos, sino que nos fue obsequiado. No más que ese regalo, ese talento, si nosotros no lo abrimos y nos ponemos a pelotear con él y a jugar de ida y vuelta, lo que va a terminar pasando es que no tenemos un talento, sino que tenemos una caja. Los invito a abrir ese regalo y a poner en orden y en uso ese talento con el que estoy seguro que cuentan. Cuando formen un equipo, no nada más lo puse a mi compadre aquí porque está guapo, sino lo puse porque me complementa bastante bien. En habilidades que tenemos muy distintas, pero tenemos la misma filosofía. Les puedo asegurar que hay muchísima gente haciendo contenido, haciendo negocio con esta parte, con la cabeza, pero hay pocos que lo están haciendo con esto. Y yo estoy convencido de que en el balance de las cosas, mi compadre es alguien que yo admiro muchísimo, que le aprendo muchísimo, pero sobre todo que siempre va a poner encima el estar haciendo las cosas bien antes que en hacerlas virales. Esta es mi maestra, mi amiga Sofía Segovia. Quizá la conozcan, es la escritora
más famosa de Nuevo León en todo el mundo. Su libro, voy a decir que está en 15 idiomas, pero probablemente ya está en más. He visto copias hasta en lituano, en ruso. Este libro, El murmullo de las abejas, que este año cumple 10 años. Una de las cosas que le decía la editora a Sofía, según entiendo, era que por qué la hacía en Linares, que a lo mejor y pensar en algo más global, ¿no? Pero lo que termina siendo Sofía, para quienes la hayan leído, es que termina pasando la historia. Aquí en Linares, Nuevo León, en la Petaca, con la parte de las brujas, ahí termina desarrollándose toda esta historia hace más o menos unos 100 años, que tiene hasta un toque mágico. Y algo que yo admiro mucho de Sofía, además de su literatura y de su imaginación, es la forma en la que escribe. Sofía escribe de una forma muy clara. Sofía no le gustan usar las palabras esdrújulas ni sobresdrújulas, eso lo he aprendido mucho de ella. Y creo yo que se debe a que su formación no es en literatura, su formación es en comunicación. Y cuando nosotros aprendemos comunicación, hacemos que cualquier disciplina que nosotros hagamos la podamos levantar. Usamos el lenguaje para clarificar en lugar de para oscurecer. Y esa es una misión que veo con mucho auge. Les digo y los dejo con esto, que muchas veces nos terminamos contando esta historia. Yo sé que yo en un momento me la conté. Antes las cosas estaban más fáciles, a mi jefe le tocó más fácil. Y bueno, me dejo citar a Alfonso Cuarón, que ante esta frase menciona: sí les toca más difícil, pero traen mejores armas. Y les toca dar la batalla y encontrar ese dragón. Muchas gracias. El aplauso fuerte, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Es un placer que estés con nosotros en esta quinta edición de Click. Para Muchas cerrar gracias. este momento, ir cerrando, tenemos unas preguntas que te queremos hacer y que nos des bueno. tu punto de vista, por favor. Perfecto, yo las iba a pedir al público, pero si ya las traes, le damos así, que era la sección que seguimos. Como tú me digas, vamos con estas. Vamos con esto y ya si quieres Sí, sí, agregar algo lo Como ustedes ponemos digan. ahí al final. Claro. Muy bien, la primera es, ¿cuál es la importancia para ti de la formación académica en el campo profesional? Toda la importancia. En el ámbito donde se van a estar desarrollando de comunicación, van a encontrar que cada vez más áreas permean en esto. Ya no nada más hablando con músicos, por ejemplo, para los cuales la comunicación termina siendo clave. Me encuentro que para ingenieros, para científicos, termina siendo clave la parte de comunicación. Y me voy con una anécdota, porque yo pienso mucho en mi bisabuelo, que era albañil, y pienso en que a mí me tocó ser ingeniero civil gracias a lo que él hizo con su hija, gracias a lo que su hija hizo con mi mamá y gracias a lo que mi mamá hizo conmigo. Y algo que a mí me queda muy claro es que no hay una diferencia, ni siquiera en sangre, ni en genes, en cómo valemos como persona, entre mi bisabuelo y yo. La única diferencia es que gracias a él yo tuve la bendición de pasar por el área académica. Entonces, la parte de profesionalización es lo que más hace falta en el área donde yo me desarrollo, al menos, que es la de entretenimiento. Y les puedo prometer que si ustedes entregan lo que cumplen y que su palabra tenga más peso que cualquier contrato, esta parte de profesionalización va a pagar enormemente. Por desgracia, es lo excepcional y nos toca responder así. Formación constante. De acuerdo, muy bien. La segunda pregunta, un aplauso fuerte, por favor. La segunda pregunta que tenemos para ti es, ¿cuál es tu opinión de la responsabilidad que tenemos con el manejo de la información en las redes sociales? Tenemos la responsabilidad y también el privilegio de poder compartir quienes somos, de podernos subir a la arena, de podernos decir, decido compartir esta parte de mi vida, pero también voy a regresar y patinar en la misma idea, a redundar con toda intención de decir, también tenemos responsabilidad sobre lo que consumimos. Esa parte está mucho más en nuestro control, de decir, ok, voy a dar lo mejor que yo tenga por dar, por sentir, voy a intentar encontrar un match entre lo que la audiencia está esperando y lo que yo tengo que proponer, pero también me toca, así como nos toca estar viendo con qué nos alimentamos, qué tipo de ejercicio hacemos, también nos toca hacer una dieta de comunicación y sobre todo, cuando no tengamos ganas incluso, también obligarnos a decir cuál es el nuevo libro del área de la que yo quiero aprender, dónde está esa metafórica revista de Club Nintendo como la que me compró mi mamá en Estados Unidos, dónde está en el área donde nosotros queremos desarrollarnos. A veces nos toca la película de confort, a mí me gustan mucho ponerme a ver cuando llego cansado una comedia o una película de acción de Jean-Claude Van Damme, pero combinémosla también
con las de sustancia. Combinemos esta dieta de medios y la responsabilidad, que no nada más la tengamos en lo que compartimos, sino en lo que consumimos. Perfecto, muy bien. Y como tercera pregunta, ¿qué mensaje le darías a esta generación de futuros profesionistas de merca, de periodismo y de comunicación? Me voy a permitir citar a uno de mis maestros, y que conste que son palabras de él y no mías, pero era un maestro muy bueno que yo tuve, fue quien presidía a mis asesores de tesis doctoral. Y yo me acuerdo que yo tardé más tiempo del que se suponía en graduarme. Yo me debía haber graduado de 5 años y me termino graduando de 7. Me pasa un error, como le pasa a muchos, pero sobre todo yo me acuerdo que este hombre fue mi maestro de filosofía de la ciencia, un sociólogo impecable, había hecho su investigación en un pueblo de Sudamérica donde se metió a vivir con una tribu y ahora estaba siendo mi maestro. Y me acuerdo que me cita un día en su oficina y me dice, pásale. Me siento, me volteé a ver y me dice, no te hagas pendejo, güey. Y fue algo que yo necesitaba escuchar. Y termina diciéndome la frase, termina lo que empezaste. Se refería a mi tesis doctoral, pero yo necesitaba escucharlo con esa dureza y necesitaba yo en ese momento ese empuje para poder terminar la tarea. Lo cito textualmente como me lo dijo él porque a mí me sirvió mucho y espero que al compartirlo así ustedes también. Termina lo que empiezas a hacer, que tu palabra tenga peso. Muchísimas gracias. Y para finalizar, ¿alguna reflexión que haya quedado pendiente general para los asistentes? Algo con lo que quieras cerrar para que se puedan llevar de este momento. No irnos por lo que se vuelve viral, no irnos por la moda última, porque eso muchas veces te termina convirtiendo en una caricatura de ti mismo. Te terminas haciendo, esto jala, entonces ya entendí el truco y lo repito y lo repito. Y eso te vuelve al final así. Decía Jorge Drexler también, y lo cito, y lo decía en un podcast, justamente lo escuché, que él hablaba del mito de Medusa y de Perseo, y decía que el éxito, cuando tú lo miras a los ojos, como la medusa, lo que hacía era convertirte en piedra. Entonces, Perseo usa el espejo para poder ver el éxito de forma indirecta, para poder concentrarse en lo que a él lo iba a defender y no en lo que iba a ver al final. Creo yo que nos toca en la parte de comunicación centrarnos no en lo que se va a volver viral, sino en lo que más tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón para dar valor a los demás. El aplauso fuerte para Fernando Suárez Serna. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta quinta edición de Click, edición 2025. Gracias por tu participación. Ya para ir cerrando este momento, invito a las autoridades que nos acompañan en el escenario para entregarle reconocimiento, entregarle un presente y, por supuesto, la fotografía oficial y final de esta participación. Muy bien, muchísimas gracias. Nos puedes acompañar para realizar una pequeña entrevista para poder dejar tu testimonio de este evento. ¿Qué les pareció esta última ponencia del día de hoy? Maravillosa. Nos llevamos grandes experiencias y sobre todo todos los consejos y todo lo que nos da cada uno de los ponentes de esta quinta edición. Y para cerrar tenemos dos sorpresas. ¿Qué les parece? Vamos con la primera. Corre video.